podcast began. Yeah. Bueno, vamos a ver YouTube. Y esto es lo mismo de siempre, vaya. Vaya. A ver si todo está bien. Y podremos empezar felizmente los 4. Y agrandamos el cuarto. Vale, aquí, directo. Y sí, ya está aquí. Compartir el link. No sé por qué me llega a mí mismo una notificación de que estoy en directo. Ok. No entiendo por qué. Pero bueno. Hola la gente de YouNow. A ver qué más por aquí. Revisamos YouTube. Hola la gente de YouTube. Martí Immortal. Buenas a los dos. Y vamos a ver qué pasa por aquí, porque me parece que no le da la gana de notificar que estoy en directo. A menos que le dé. Que no quiero seguir a nadie, que me dejes. En Facebook igual. A ver. ¿Cómo que directo de LOL? ¿Qué dices? ¿Qué dices, hippie colgado? No me digas que has puesto que estoy... ¿Cómo que en directo con el LOL? Ah. En YouTube va bien. O sea, en Twitter va bien. ¡Buah! Qué bien, César, cómo te mola. Hola, Julio César, ¿qué tal? Pues este domingo casi no hago el directo. Llevo una semana bastante atareada. Para los que están en el grupo de WhatsApp lo saben. Pero bueno. Hoy os voy a contar un par de cositas, ¿vale? Os voy a contar cómo me ha ido la semana, qué hay de nuevo en mi vida, y os voy a enseñar mierdecitas. Que ayer me fui de compras a una tienda a comprar cositas asiáticas. Y bueno, pues a lo largo del directo pues me veis merendar. Que eso siempre viene bien. Desde aquí ya os digo que esto no sabe igual que la del té verde de Japón. Esta es china y no me convence. No. No sé si es porque me lavé los dientes hace poco, pero no me convence el sabor. O sea, no es igual que la japa. No está malo, pero no es igual que la japonesa. Y bueno, os enseñaré más cositas. Os enseñaré esto que no sé ni siquiera dónde viene. Me parece que es de Tailandia, por lo que se puede ver por ahí. Me parece que es tailandesa, que vendrían a ser unos pokis de matcha, pero de Tailandia, supongo. Y mochis de matcha. A ver qué tal. Y luego otra cosa que también os quería enseñar es de algo de lo que próximamente haré un vídeo. Y es que una amiga me regaló esto, que es como un puzzle... Bueno, es como no. Es un puzzle... No sé para dónde ponerme, jolín. Para acá. Es un puzzle 3D de una tienda de dulces japonesa. Wagashiya. Y está bastante guapo. Y no sé dónde lo montaré. Probablemente, si entra por aquí detrás, quizás lo ponga por aquí detrás. Y si no, pues para otro sitio. Ya le buscaré sitio. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Como os decía antes, los nuevos cambios que me han surgido esta semana y por los cuales estoy más liado ahora. Pero bueno. ¿Qué más? La comida y una cosita del próximo vídeo. Porque os había comentado que iba a hacer un vídeo de la gala que tuvo lugar ayer aquí en Asturias.
sobre los premios de doblaje y demás. Y bueno, finalmente no lo pude grabar por el tema de derechos de autor. Resulta que la televisión de aquí del Principado de Asturias, una de ellas, tenía los derechos y bueno, no se podía hacer un live ni nada de esto. Y como estaba más lejos que el año pasado y además era mucho más grande, la acústica iba a ser peor y demás, no, no me cundía grabar, sinceramente. Grabé un par de tomas en el KFC, que por primera vez probé el pollo del KFC. Si vais a un KFC os sugiero las tiras de pollo. Ni los rocks, ni los cachos enteros. Y las alitas no las probé, pero las tiras de pollo, en serio. Están buenísimas, están cojonudísimas. Además, el sabor que tienen se asemeja muchísimo al karaage japonés, pero no está tan durito. El karaage suele ser más duro. Esto era un poquito más blandurrio, pero estaba muy bueno igualmente. Sí, las patatas fritas te las ponen con cada menú, Jeff. Tampoco tiene mucho misterio. Y bueno, a ver, ¿qué me andáis preguntando por aquí ya? Antes de empezar, vais respondiendo cositas. A ver, la gente que está por YouNow, hola Guillermo, está aquí mirando. Gracias ahí por las 120 barras y los likes, wow. Veo que habéis dado cositas ya por aquí por YouNow, que os habéis dejado pasar. Gracias. A los que estáis en YouTube, si os podéis pasar por YouNow ahí en un please, a darle para que suba la ruletita y demás. Y mientras vamos respondiendo. Por aquí como cada domingo, muy bien, ya somos dos. Muy buenos, guapísimos todos, hola, ¿cómo están? Bla, 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 hola a todos. Por aquí. Ferchevi, hola, ¿qué tal por Japón? Pues no lo sé porque no estoy todavía por Japón, pero por Japón probablemente estén sufriendo terremotos ahora. Que por lo visto antes cayó uno. ¿Nos hablas en japonés? No, porque si no, no os enteraríais de nada y no tendría sentido. Si quieres verme hablar japonés, mírate cualquier vídeo de mi canal que está con subtítulos ahí todo guapo. Raúl Cayuela Gómez, ¿cómo va tu Patreon? Pues mejorando la cosa, tengo un patrón... ¿Cómo se dice en español? Alguien que me apoya más. Ya son dos personas las que me apoyan y desde aquí pues aprovecho la ocasión para agradecérselo a los dos. ¿Qué más por aquí? No me voy a poner a gritar como Kira, así que no os emocionéis. Que ya me imagino a alguien escribiendo, ay, ¿por qué no gritas como Kira? Pues porque no soy Kira. ¿Qué más? A ver, yo me hice palomitas para el directo. Hostia, Cristian, pues vamos a merendar juntitos. Haz un vídeo montando el puzzle 3D. Sí, Jeffrey, tenía pensado hacer el vídeo, no en directo, porque soy muy malo con las manualidades y tengo que esperar por mi amiga. Entonces, para que coincida estando los dos juntos, prefiero hacer el vídeo en plan normal, comentar algo y pasar las partes que no estemos haciendo nada pues a cámara rápida, en plan con musiquitas y de fondo y tal, y que veáis el cómo se hace. Y por aquí, pues eso, entrando más gente ahí a YouNow, muchas gracias por ir entrando y recordar darle ahí a la ruletita. Y bueno, ¿qué más por aquí contáis? Por YouNow te acaban de caer 120 barras. Muy bien, gracias, Guillermo. Puto amo. No vayas al KFC en Japón porque es una shit. Mira que lo intenté evitar en Japón y lo conseguí, ¿eh? Porque era muy mítico el coger y ver KFC, tengo que probarlo. Y dije, nah, no me da más. Porque los precios tampoco era que fueran llamativos, sinceramente. Había sitios mejores, el Torikizoku. El Torikizoku es la hostia, cualquiera que vaya a Japón se lo recomiendo. Encarecidamente, además. Porque, bueno, antes estaba a 2,80 más taxes, con lo cual te quedaban unos 310 yenes. Todo lo que pidieras, ¿eh? Menos el agua, que es gratis. Pero ahora me parece que lo llegaron a subir un poco. Pero aún así, aunque lo suban, es barato. O sea, en comparación al resto de restaurantes y demás, con todo lo que puedes comer en el Toriki, está genial. Coño, ábrete, caja. Sí, me estoy pegando aquí con la caja. Como veis, las manualidades no son lo mío, por eso no quiero hacer el vídeo en directo. Vale, ya está abierta la caja. A ver, ¿qué más comentáis por aquí? ¿Te gusta el matcha? Sí, me gusta más el matcha que un tonto un lápiz. Hostia, ¿solamente viene una? Bueno, solamente una.
Tengo una pregunta muy atrevida, Yi-chan, sobre lo que escuché en un vídeo sobre Japón. ¿Te la hago? Sí, ¿por qué no? Claro. Sofi-chan, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pan de pita. Muy gracioso ese nombre. Me recuerda a un vídeo que hice hace mucho, mucho tiempo, en el cual estaba cocinando un kebab. Estos son de esos vídeos que tengo ocultos en el canal y no podréis ver nunca, están en privado. De allá al 2012, cuando empecé a hacer el gilipollas en YouTube, realmente. Y bueno, pues cantaba una canción en plan, pan de pita con pollo, me hago un kebab. Algo así, con la canción de... ¿Cómo era la canción? Oh. All the people, all the night... No. All the people on the floor, party all night. Sí, esa era la canción. ¿Qué más por aquí? A ver, Guillermo, pues por aquí todo genial, ya ha caído el primer premio de cosplay del año. Felicidades. Mira, tengo pendiente una entrevista con una chica que es cosplayer. Que bueno, la conozco desde hace tiempo ya. Y le comenté si quería hacer un vídeo en conjunto y tal. Lo que pasa es que empezó a trabajar y se quedó un poquito más liada y bueno, no hemos podido todavía cuadrar horarios. Ahora, como os contaré, también estoy yo bastante atareado, pero bueno. Buenas a todos, hola Yichan, hola Jeffrey, hola Conrason, ¿qué tal? No hace tanto que no hablamos. Hombre, pues por WhatsApp hace 1000 que no te veo. Y no sé si la semana pasada estuviste o no en el directo, no me acuerdo. Así que yo creo que sí. Bueno, ya hemos terminado un poquito de leer. Por YouNow nadie nos está comentando nada. Mucha gente mirando, eso sí. Pero nadie dice nada. Se han vuelto tímidos en YouNow. ¿No se escucha bien o algo? A saber. Ah, bueno, mira, por aquí Cayu pregunta, ¿cómo va el Patreon? Supongo que serás el mismo que el otro lado, pero bueno, si no te lo vuelvo a contestar por aquí, me da igual. Pues Patreon es una plataforma en la que, bueno, la gente apoya lo que yo hago de forma económica y recibe ciertos beneficios en función del dinero que ellos aporten. En cuanto entres al vídeo del Patreon, ahí lo explico todo perfectamente, puedes echarle un vistazo. Y si, bueno, si tienes alguna duda, puedes preguntar sin ningún problema. Hostia, Guillermo dice que se escucha perfecto por los dos lados. Pues me alegro, porque últimamente, en los últimos directos, no se escuchaba bien. En YouNow, no sé por qué, decidía trabarse el audio y bueno, pues se iba al garete todo. ¿Conoces a varias asturianas, Guillermo? Pues de primera se lo iba a pedir a Kay. Bueno, Kay en realidad es portuguesa, pero bueno, a asturiana, da igual. A Kay. Y bueno, no me llegó a responder al final. Me dijo que sí, pero no me concretó fecha ni nada. Y luego se lo pedí a Poppy Jack, que supongo que esa también la conocerás. Y no conozco más cosplayers de aquí de Asturias, así que... Si hay alguien aquí viéndome que sea del mundo del cosplay en Asturias y quiera hacer un vídeo conmigo, pues bienvenido. Olita Mozuelo, hola Mark Torrus Egea. Bueno, entonces vamos a empezar a comentaros un poquito cómo ha sido esta semana para mí. Esta semana ha sido una semana un poquito de cambio, porque básicamente he empezado a dar clases en la universidad de japonés. Me llamaron de forma urgente el lunes para sustituir a la profesora y bueno, el lunes evidentemente no podía porque tenía mis propias clases con mis alumnos y empecé el miércoles. Y la verdad que fue un poquito una experiencia bastante buena, bastante divertido. Me tuve que pasar todo el día allí, fue un poco coñazo. Fui por la mañana a firmar el contrato y luego hasta las 5 de la tarde que empezaba la clase, pues una lata. Pero bueno. ¿Qué más? Nada, bueno, las clases en general pues fueron bastante bien. Había dos cursos. El primer curso, el de japonés 1, bueno, me presenté y esas cosas y les puse un examen a ver qué sabían. Porque claro, yo no sé lo que dieron con la otra profesora más que de oídas y tampoco sé el nivel de conocimientos que tenían. Entonces tuve que ponerles ahí una especie de prueba a ver qué sabían. Fue un poquito decepcionante averiguar que algunos de ellos no sabían escribir hiragana y katakana, después de ya 5 meses de curso, creo. Con lo cual quiere decir que su profesora les permitió seguir haciendo eso
sin más. Y bueno, para los que estudiáis japonés sabéis que el romaji no es japonés. Y estudiar japonés con romaji es como que te den por culo y pedir perdón por dar la espalda. O sea, una tontería. Así no aprendes japonés en la vida. Por mucho que digas, no, yo quiero aprender a hablar, no. No se aprende así. Está bien, si quieres aprender a hablar, aprende escribiendo en hiragana. Me parece perfecto que me digas, no, no quiero aprender kanji, ¿vale? Eres libre. No necesitas aprender kanji. Puedes perfectamente manejarte con esto. ¿Cómo se llama? Con hiragana y katakana. Va a ser más fácil a la larga si te entiendes con kanji, por lo menos con los básicos, pero bueno. Efectivamente, Guillermo. Esa es la cosa, que es algo muy muy básico. Es algo que yo, por ejemplo, a mis alumnos particulares, bueno, todos te lo pueden decir. En el primer mes, más o menos, todos sacan hiragana y katakana. Hay algunos que les puede costar un poco más, un poco menos, pero en las 8 primeras horas tienes que aprender. Puede ser un poco zote y necesitar 10 horas. Pero... no sé. Así que, bueno, les mandé también que estudiaran hiragana y katakana. Veremos mañana a ver el resultado. Si no, pues me tendré que poner con ellos, tendré que ponerme a explicarles hiragana, katakana desde el principio, darles algunas pautas que utilizo con mis alumnos para que aprendan mucho más rápido por mnemotecnias y demás los diversos kanas. Jolín, que me viene el hipo. Y nada, eso. Y a ver, el tema también es que también andan flojos, ya corregí los exámenes que les puse. Y bueno, andan flojitos en general en el tema de partículas, de formas verbales, más o menos andan un poquito algo confusos en algunas, que esas también las tendré que explicar. Y ¿qué más había por ahí? El tema de los interrogativos. El tema de los interrogativos, los gimonshi, también necesitarán repasar un poquito, pero bueno. Es comprensible eso. Lo que no es comprensible ni aceptable es que no sepan escribir japonés. Es como, yo qué sé, imaginaros que vais a estudiar inglés, ¿vale? Vais a estudiar inglés a una academia. Y en la academia os dicen, bueno, pues hola se dice hello. Y en vez de escribir H-E-L-L-O, escribís J-E-L-O-U. A mí no me parecería un buen aprendizaje del inglés, ¿no? Pues en el caso del japonés pasa igual. Lo que no puedes hacer es aprender japonés y escribir en romaji. No. De hecho, bueno, porque soy profesor sustituto. Si fuera profesor titular y me hacen eso, teniendo en cuenta que ya lo avisaría desde el primer día, el examen iría por la ventana. Y el alumno detrás. Y nada, los chicos de los chicos de japonés 2, pues bueno, llevan algo mejor el tema de los silabarios, gracias a Dios. Todavía hay alguno con algún que otro problemita, pero bueno. El mayor problema viene a ser ya con temas de vocabulario, formas verbales, cosas así. Pero bueno, eso quieras que no, a ver, estás trabajándolo y tal. Necesitan un poquito estudiarlo y bueno, ya les meteré caña con eso y a ver qué tal. Y nada, básicamente eso. La semana fue un poquito más ajetreada por todo el tema este de trabajo nuevo, reestructurar todos los horarios de mis clases a lo largo de la semana. Otras cositas también que tenía por ahí pendientes que hacer. Y bueno, y preparar también las cositas para el sábado. Para que al final no pudiera grabar nada, pero bueno. Bueno, en realidad nada no. Realmente sí que grabé algo. Se puede decir que grabé 4 cositas en el KFC. Y lo grabé con la cámara en plan Full HD 1060p. Y sinceramente, no sé qué tal se verá así. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos. Esto se suponía que iba a ser la intro. Venimos del KFC de probar por primera vez el pollo frito del coronel. Y la verdad es que está bastante cojonudo. Podéis echar un vistazo en Instagram, donde os recomiendo encarecidamente qué partes tenéis que tomar y qué partes. Y nada, bueno. Se ve muy fluido, que es lo que me gusta. Tengo que probar luego a meterlo en el ordenador para intentar hacer una prueba de edición y ver qué tal se vería. Porque, bueno, si se nota bastante la diferencia, empezar a grabar en 60 FPS los vlogs. Y creo que, bueno, mejorará
la presentación de las cosas. Si escucháis un ruido muy fuerte. Si escucháis un ruido muy fuerte es que tengo a la vecina gritando. Pero bueno, ¿qué más? Eso, nada, preparando las cositas y nada, para la semana que viene os tengo preparado un vídeo especial. Es un vídeo sobre la etimología de una palabra. La palabra Quintama. A ver si sabéis lo que significa. Mientras tanto voy a echar un vistacito a los comentarios y demás. Por Yunao, menos mal que están en la uni, porque no saber hiragana katakata tiene delito. Un poquito. Kayu, estaría bien que recaudaras y hicieras tus proyectos. Sí, bueno, esa es la intención. Con el Patreon ir mejorando las cosas. Estuve mirando el otro día las cámaras, por cierto, en ¿cómo se llama? En la FNAC. Estuve mirando el tema de las cámaras en la FNAC. Y una cámara que sea mejor que mi Galaxy S8 son 1500 euros. Paso. O sea, si me compro una cámara, la que tenía puesta ahí, eran me parece que unos 800 euros. Más que de sobra para grabar en YouTube, porque no hago vídeos deportivos, no voy a necesitar cámaras lentas, ni unos, no sé, ni unos paisajes de la leche. Con lo cual, ¿para qué? Por ahora me apaño bien con el móvil, vaya. Me gustaría una cámara porque así por lo menos puedo ver lo que estoy grabando, porque si grabo con esto, no me veo. Entonces es un problema muy grave. Y si me grabo con esto, pues baja la calidad. Pero bueno, shikatane. ¿Qué más? A ver por aquí. Asturias, patria querida. Hoy sí. Me llenó muchísimo de orgullo ayer cuando estábamos en el anfiteatro, en el Teatro Filarmónica. Y bueno, vino una banda de gaitas y demás, como todos los años. Y tocaron el himno, entre otras cosas. Estuvieron tocando varias canciones así muy guays, en plan... ¿Cómo se llama? El tema de Final Fantasy, el tema de Juego de Tronos, Star Wars. Tocaron varios temas así muy muy guays. La verdad que es una banda muy buena. Si os gusta la música y venís a Asturias, os recomiendo a... ¿Cómo era? Me parece que es la banda de gaitas de Oviedo. No estoy seguro. Y la banda de música no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, ya lo veréis seguro. No creo que haya muchas así famosas. Sophie Cham, yo me haría un Patreon, pero como sabes soy menor y mis padres no van a dejar darte su dinero a ti. No tendrías que hacerte un Patreon, tendrías que hacerte mi Patreon. O sea, sí, eso. Y además, se puede colaborar de mil maneras. Yo no necesito que todos me donéis dinero encarecidamente, no. De hecho, lo que siempre os pido en todos los vídeos es que compartáis. Que compartáis el material, que compartáis los vídeos. Porque prefiero mucho más el hecho de que al compartirlo con vuestros amigos o lo que sea, llegue a más gente. Suban los suscriptores, suban las visualizaciones, suba la gente que me sigue. Esa misma gente pueda llegar a otra gente. A que vengáis y me deis 1 euro, o 2 euros, lo que sea, me da igual. Yo prefiero eso. Yo lo que necesito ahora es alcance. Y parte del dinero que se saque de Patreon y demás... Bueno, ahora tampoco tengo mucho. También tenía pensado invertirlo en el tema de publicidad, igual que el tema de lo que saqué de AdSense. Lo primero que me compré fue el micrófono con el que estáis escuchando ahora. Y bueno, ya notáis la diferencia, vaya. Jichan ahora está recomendado en español. Oh, qué bien. Gracias, Yunao. Me estás haciendo un favorazo. Mira, estoy el número 1, no me he dado cuenta. Necesito spam, efectivamente, Jeffrey. Esa es la idea. Necesito que hagáis ahí spam a tope. ¿Qué más? A ver. Las conoces a ambas. Muy bien. ¿Qué más? Por aquí... ¿Te harías un Patreon? Supongo que esa pregunta, Cristian, se la dices a Sophie, porque yo ya tengo Patreon y tengo un vídeo explicando el por qué lo tengo. Ferchevi, día 1 y poniendo exámenes. ¡Puf! Pero a ver, piensa que no es un examen como tal, es una prueba de conocimientos para yo saber qué tengo que enseñarles. Si tú llegas nuevo como profesor a un sitio, necesitas saber qué tienes que enseñarles. No están conmigo desde el primer día para saber lo que saben y lo que no saben y en qué necesitan más repasar.
Por aquí ya poniendo en duda si sabrán en katakana mañana. ¿Qué más? Joder, se me han subido los comentarios y vuelvo a repetirlos. Es como ponerte a aprender castellano sin saber el alfabeto o ruso sin saber cirílico. Pues sí, algo así. Hola Cristian, bienvenido. Si además aprenden por repetición y cansinismo. No porque sea difícil. A ver, tiene sus formas de aprenderse también, ¿eh? No solamente es repetir, tienes tus trucos y tal. ¿Qué más por aquí? A ver. ¿Por qué no hubo capítulo de Dragon Ball? ¿Están de fiesta? Porque no hubo ni idea. No hubo ninguna fiesta este fin de semana, creo. Espérate, déjame comprobarlo. No hubo festividad ninguna en Japón. Supongo que simplemente porque querían acabar los capítulos en marzo, entonces dan esa semana de descanso. O para el capítulo siguiente, como se supone que es la batalla épica entre Goku y Jiren, necesitarían 2 semanas para la animación. O el estudio en el que lo encargaron, pues yo qué sé, estaban petados de trabajo y necesitaban una semana más. No lo sé. Humberto Noé Requeno Maravilla. Joder, vaya nombre, macho. Saludos, Jeffrey, desde Washington DC. Quería preguntarte si crees que un piloto graduado de US puede conseguir trabajo en una compañía japonesa. ¿Por qué le preguntas a Jeffrey y no a mí? No me ha quedado claro eso. Hello, my friend. Saludos desde México. Ay, wey. ¿Qué más por aquí? Cuando dije que los pusieras en el directo me refería a que los pasaras al ordenador, no con el móvil. Estuve liado. Estuve duchando y preparando otras cosillas para luego la cena. Por eso no lo pasé. Respecto a la pregunta de Ferchevi de mi vecina, no. Una profesora mía le dijo a mi amiga que un trabajo voluntario era una mierda. ¿Eso es normal? Eso se llama ser una profesora amargada. Porque el voluntariado, dependiendo de lo que hagas, aparte de enriquecerte como persona, te enriquece laboralmente. Puedes aprender un montón de cosas, aunque no recibas dinero, pero recibes experiencia, que hoy en día está bastante bien. Cristian, el S8 graba bien, no hace falta nada más. Pues estoy de acuerdo contigo. Me acaba de llegar un anuncio del MediaMarkt con el Samsung S9. Ya, pero no. Yo creo que el próximo que compre... A ver, teniendo en cuenta que pasé del 4 al 8, en esta proyección yo creo que compraré el siguiente 11, 12. Depende de lo que dure este. Y depende de los avances. Porque también es cierto que cuando me iba a comprar el S7 dije, no, voy a esperarme al 8, que tiene muchas mejores funciones que el Galaxy S7. Así que dependiendo a ver de cómo vayan las cosas, me cogeré uno, me cogeré otro. Otro preguntándome de cuánto que no duermo, que son naturales, que son de familia. Esto me viene así desde que nací. ¿Qué más por aquí? ¿Cómo que Sakana Tek Kudasai? Sakana, sí, eso es un pez, ¿no? Sí, es un pez. Merece un report el comentario de arriba. No entiendo por qué. Ah, por lo de las ojeras, supongo que se refería a Adrián. Capítulo de Dragon Ball Super fue porque había una maratón en Tokio, eso me han dicho. Ah, vale, gracias, Carlos. No sabía. Festivo nacional no era, eso seguro. En el capítulo... Y el capítulo del 11 de marzo, según me han dicho, tampoco por otra maratón. Joder, con las maratones, me cago en la madre que la parió. Te recomiendo OnePlus como siguiente móvil, G-Chan. Tiene un hardware de primera mucho más barato. ¿Te crees que teniendo un S8 me voy a cambiar de teléfono? Ni de broma. No. Ah, Dios mío, que es una gamba. Madre. Vale, pensé que era un pez. Por eso estaba en plan, Sakana Tek Kudasai. Pero yo no veo una gamba ahí, ¿eh? Espérate que lo miro desde el chat de YouTube. A ver. Ah, vale, sí, es que aquí lo veo distinto. En el... en el chat este de Restream se ve distinto, no se ve una gamba. Ahora sí veo la puñetera gamba.
Dios. El humor. Martí, yo creo que podrías competir perfectamente con Selu en humor absurdo. En un documental escuché a un tipo decir que como es difícil entrar a la universidad en Japón, las madres... ¿Qué? No. ¿Qué clase de enfermo? No, no, tío, no. Eso no es normal, no. No, vaya, no creo. Además, porque tienen que ser las madres. Eso suena muy a peli porno, ¿eh? No sé quién te contaría eso, pero... No me consta, vaya. Pero ni en Japón ni en ningún lado, vaya. Madre mía. ¿A quién se le ocurre? En fin, voy a ir abriendo los pokis, que me estoy empezando a morir un poquito de hambre. Y vamos a ver en YouNow si alguien ha escrito algo. Nada más, eso. Mira, para saber si una cosa realmente viene de Japón, los abrefáciles estos, a ver si se ve. En Japón, más que abrirse así como abrimos en España, que cogemos de aquí y tiramos, simplemente se coge y desde arriba se va abriendo. Si abre bien, es que es bueno. Si no abre bien, es que no es bueno. Y aquí tenemos eso, pues un poki de matcha. Un poki de la marca Glico, de Tailandia. Y a ver lo que pasa. No sabe a matcha. No sabe mucho a matcha. O sea, está bueno, pero no tiene sabor tan intenso como los japoneses. Los que son una caja así gorda. Ya. Así, gorda. Y verde oscura. Así que estos no dan el pasado, ¿eh? No les doy el aprobado. ¿Qué bebo? Dice Mónica. Es té verde, pero té verde chino. Supongo que esto será verde. Y esto es té. Esto sí lo conozco, esto no. Tipografías. Pero madre mía. Sofi, los pokis son de matcha. Bueno, son un intento de matcha. Sí, pues menudo documental que ves, colega. Ya te digo yo que eso... De las cosas que veáis por internet sobre Japón, creeros menos de la mitad todavía. Ya no os digo que os creéis la mitad, sino menos de la mitad. Japón es un buen reclamo y la gente pues pone cosas por poner a veces. Adiós, Sofi. Que te aproveche la ducha. Bueno, después de un par de... Hostia, están aquí pegadísimos, todos apelmazados. En Madrid, no lo sé, yo no soy de Madrid. Creo que los voy a llevar mañana para enseñárselos a mis alumnos. Tan buenos, pero no es matcha. Ahora abriré los mochi a ver qué tal. Hala. Para la caja. Bueno. Y os sigo comentando, a ver. Sobre el tema del vídeo que voy a hablar ahora esta semana que viene.
os voy a hacer un pequeño adelanto sobre el vídeo. A ver, el tema del vídeo es un poquito la etimología de las palabras en japonés. Hay varias palabras que yo me aprendí gracias a eso. En español, a mí me gusta un montón, bueno, en español y en inglés también. Pero especialmente, por ejemplo, yo cuando era pequeño en español, para aprender vocabulario, siempre aprendía cositas de latín. Palabras para saber cómo se escribían, para saber de dónde venían, para saber su origen, para saber un montón de información sobre ellas. De cara a otros idiomas, te viene muy bien porque es más fácil a la hora de traducir o a la hora de explicar, cosas así. Y en el caso del japonés me pasa algo similar. Con los kanji, con la propia pronunciación, la fonética, lo que sea, pues muchas veces son palabras con juegos de palabras propiamente, o por el contexto histórico en el cual fueron creadas esas palabras, ayuda a memorizarlas. Y por ejemplo, la palabra que os voy a hablar es Quintama. Que por aquí, por ahora, todavía no he visto a nadie que haya puesto lo que significa Quintama, así que supongo que no sabéis lo que significa. Os voy a dejar unos minutitos más y os cuento que mientras que está relacionado con los tanuki. Los tanuki son esa especie de mapaches que suelen ir con un coso de sake, con un sombrero así campesino. Y... ¿Cómo se llaman? Ah. ¿Alguien sabe cómo se llaman los Waltz y Matilda en español? Los Waltz y Matilda son los palos estos con una tela que llevan los mendigos y van así. Pero no sé cómo se llama en español. Bueno, el caso. Van con cosas así. Y muy bien, Carlos, por ahí lo ha dicho. Quintamas testículos, efectivamente. Pues el origen de la palabra Quintama. ¿Por qué se dice Quintama? Y os lo explicaré en el vídeo, así que no os lo perdáis. Aquí tenéis un viewer discretion is advice. Un tráiler. Rubén, no necesariamente todo lo relacionado con tu canal tiene que ser de Japón. Tu canal se llama Jichan, no Jichan Japón. Ya lo sé, pero dentro de la descripción del canal dice que os cuento cosas de Japón. Pero parece ser que queréis ver cosas de España o cosas más personales mías. Aunque también es cierto que gran parte de mi vida está relacionada con cosas de Japón. Con lo cual al final, por H o por B, van cositas así. ¿Qué más por aquí? ¿Te gustaría viajar a otro país asiático? Sí, me encantaría viajar a Tailandia. Estuvo un coleguita por allí hace poco, hace un par de meses me parece. O un mes. Ya no sé ni cuándo vivo. Sí, el mes pasado me parece que estuvo allí. Y me enseñó unas fotos que me gustó muchísimo. Y bueno, las playas están muy guays. En general me dijo que era bastante barato todo. Y entonces pinta guay. O sea, si vas con un salario de Japón, está genial. De todas formas, de otros países así asiáticos que me gustaría visitar, hay uno que no es muy conocido. No sé si conocéis Palaos. Palaos es una... ¿cómo se llama? Isla con unas playas cristalinas preciosísimas. Os recomiendo que lo busquéis. Palaos. Y bueno, eso, las arenas blancas, agua cristalina, es preciosísimo aquello. Y hablan japonés. Por eso también me gustaría visitarlo. Por escuchar un poquito el diferente acento y demás. Pero bueno, no me urge mucho porque primero quiero escuchar todos los acentos de todo Japón. Y una vez que más o menos pueda identificar eso, ya irme en plan de vacaciones para allá. Lo que sí tengo claro es que por el siguiente verano, por este verano o el siguiente, me gustaría volver a Shirahama. Las playas de allí eran preciosísimas. Madre mía. No solamente por las chicas que se veían en el vídeo, sino en general las playas eran más o menos como... ¿Cómo se dice? Se parecían al típico paisaje de Palaos, la verdad. Y molaba. ¿Qué más? A ver, por aquí me contáis. Me parece que lo que veía no era un documental. Tengo una ligera idea de dónde lo vio. Pornhub. Eso por aquí en YouNow, bolas de oro. Y que la cambie la descripción, no, hombre, a ver.
no quiero dejar de hacer contenido sobre Japón. De hecho, tengo que echarle un vistazo a la encuesta. Hace tiempo, no, hace tiempo. Hace una semana, 2 semanas, hice una encuesta. Google Forms. Aquí, a ver. Para ver cuál era el vídeo que más os había gustado. Y... el ganador fue la entrevista de Manu. El segundo el del vello púbico. Y el resto fueron así un poco dispersos. La cosa es que yo creo que la mayoría votaron cualquiera de esos dos. No sé si realmente porque os gustara o realmente por no escribir nada. La gente muy vaga. Pero bueno. No pasa res. No pasa nada. Hola Mayu, ¿qué tal? No esperaba verte por aquí. ¿Y qué más os estaba contando? Que se me ha ido la pinza. Ah, eso, países asiáticos que me gustaría visitar. Habíamos dicho Tailandia, habíamos dicho Palaos. Corea también me gustaría visitarlo por el tema de taekwondo. Yo hacía taekwondo. Y bueno, Corea del Sur, no del Norte. Y sí que me gustaría visitarlo y poder estar allí por lo menos, no sé, un par de semanas. Descubrir un poquito las diferencias, sobre todo culturales, con respecto a Japón. Porque una cosa es haber conocido coreanas en Japón y otra cosa es conocer coreanas en Corea. Pues no es lo mismo. Evidentemente todos cuando estamos fuera de nuestro país de origen somos un poquito distintos. Y bueno, pues para conocer un poquito mejor la cultura coreana me molaría. ¿Y qué más? ¿Qué más? Taiwán. Taiwán me gustaría conocerlo, sobre todo por la parte de lo que se quedó de la Segunda Guerra Mundial de Japón. Sabéis que, bueno, Taiwán fue colonia japonesa y demás, y que hasta la Segunda Guerra Mundial pues se hablaba también japonés. Y bueno, esa parte sí me gustaría conocerla y verla. Conocer Taipei. Estaría de bonito. ¿He ido a Rusia? Sí y no, Cristian. He estado en el aeropuerto de Rusia, de Moscú, pero no... no me bajé, vaya. O sea, de hecho es que fue cuando fui a Japón. Y fue en plan, bajar del avión y salir corriendo al siguiente avión. Porque no daba tiempo a nada. Llegó el avión tarde y fue en plan, o corres o te quedas en tierra. Y yo fui ahí siguiendo a los japos todo... como si me fuera la vida en ello. Pero no te creas, tampoco tengo mucho interés en conocer Rusia. Tema de la Plaza Roja y todo esto, sí, muy famoso todo, pero no me entusiasma como tal, ¿sabes? No es uno de los países que más me interesaría visitar. Ana Good, qué poco friki eres de Dragon Ball, ¿no? Soy grafitera... Ah, hola, ¿qué tal, Ana? Sí, bueno, por el nombre me había dado cuenta. ¿Y qué tal ir a Tailandia? Pues eso es lo que dije, Julio César, que Tailandia sí sería uno de los destinos que me gustaría visitar. Porque, a ver, si lo comparas con otros países asiáticos, es barato. Y sinceramente tiene unas playas de la hostia y unas vistas increíbles. Y yo qué sé, el hecho de... dejando al lado ya las tonterías de los mitos de que si las tailandesas son todas transexuales y todo esto, las chicas tailandesas suelen ser muy muy guapas. Y bueno, también me gustaría conocer un poquito el tema de la cultura tailandesa. Siento que, a ver, de primeras, en mi pensamiento, es que Tailandia no es un país tan seguro como otros. Todos conocéis el caso de Frank Cuesta, de Wild Frank, y su esposa, bueno. Ya sabéis que sí, que siempre voy a subir el directo después. No os preocupéis que los que no podéis estar aquí, lo podéis ver resubido después en mi canal de YouTube. Lo que os decía, el tema de Tailandia, eso, yo siento que no es un país seguro por muchos problemas que hay y tal, pero sí me gustaría visitarlo igualmente.
Se ha desmitificado un montón de cosas de Tailandia y tal, pero bueno, siempre te queda ahí el sentimiento de lo que te pueda pasar. Entonces, bueno, no es lo mismo que Japón, por ejemplo, en cuanto a seguridad. Y China no lo nombro porque sinceramente no me gusta cómo suena el chino. Yo sé que mucha gente pues me va a odiar, pero es que no me gusta cómo suena el chino. Tenía una amiga china y cuando hablaba chino pues la escuchaba rara. Yo prefería escucharla hablar español. Sonaba más bonito. Cuando hablaba chino era como que estaba desganada. Era en plan, así, muerta de asco, algo así. Y no... No es lo mismo la sensación. Aparte, aprender chino es mucho más difícil. Con lo cual me da muchísimo más pereza. Filipinas. Filipinas, conocí a una chica filipina, también en Japón, una compañera de clase. Pero, no sé, no me llama el país. Sé que hay muchos países también por allí, en plan India, Camboya, Laos. Pero... no sé, son como... No me atraen tanto. Tiene una cultura distinta. Y no por el tema de que... Porque esto sí ya me lo comentó alguien, por ejemplo, me dijo, no, solamente te gustan los países desarrollados, los que son más en plan ricos. No, no tiene que ver con que sean más pobres o tal, simplemente es el hecho de la cultura. Me gusta lo que se acerca mucho más a la cultura japonesa, que es lo que me gusta. Entonces, cosas que puedas buscar parecidos, tal... Sí, la china es muy parecida, pero es que no me gusta el idioma. No, no, es superior a mí, eso. Entonces, claro. ¿Y Noruega? Pero Noruega no tiene nada que ver con Asia. Y me habéis preguntado por Asia. Lo de Rusia, bueno, porque te ocupa media Europa, media Asia. Pero si no. Es decir, que no solo es Japón lo que te llama la atención. A ver, principalmente es Japón, ¿vale? Por el tema de la cultura y todas estas cosas. Pero hay países que se asemejan mucho a Japón. Y hay países que son mucho más bonitos que Japón, evidentemente. Cristian, te sigue doliendo el cuello, ¿eh? No entendí lo de Cristian, pero bueno, vale. Vamos a ir abriendo los mochis. Para seguir la merienda. Ah, por la foto, vale, vale. Ya lo veo. Porque está así todo estirado. Puto Jeff. Bueno, como ya sabéis, pues las cajitas estas se abren y tienen esto. No sé si alguna vez comisteis mochi. Estos son muy típicos. Estos para abrir me parece que sí los voy a tener que reventar. Porque... Ah, pues no. Sí está abriendo. Sí abre, sí. Pensaba que no iba a abrir, pero sí. Pues a ver cómo abro esto sin que se derrame todo. Recordad que soy nulo con las manualidades. Hola Efraín, bienvenido. Que le ha ayunado. Espérate. Estoy abriendo esto. Sin que se me derrame ningún mochi. Viene en un plastiquito así colorado. Muy bonito. Ahora, coño. Así. No os los puedo inclinar mucho porque si no se van a caer. Pero bueno, aquí están los 6 mochi. Vamos a coger uno. Va a estar cojonudo, seguro. Porque suelta olorcito. Sale, coño. Ahí está. Ahí lo sacamos. Y esto para acá. Y esto lo cerramos. Mira, os voy a contar una anécdota que me pasó la primera vez que comí mochi. Para que no os pase por si alguna vez lo probáis. Y es que, bueno, la primera vez que yo probé el mochi, pues creo que fue de sésamo, ¿vale?
El primer mochi que probé fue de sésamo. Y me comí la caja entera. Me comí la caja entera. Me dolió el estómago un día y medio. Y estuve sin cagar 3 días. Para que no lo sepa, el mochi se hace con harina de arroz. Y bueno, los occidentales no procesamos el arroz de igual manera que los asiáticos. Así que de ahí el accidente. Con lo cual, si os tenéis que comer mochi, no os comáis mucho. Si no os vais a morir. ¿Qué más contáis por aquí? A ver. ¿Conoces alguna app o web para conocer gente japonesa y así poder practicar? Pues, Pandepita, puedes utilizar HelloTalk o... ¿Cómo se llama esta otra? Espera. ¿Dónde estás? Aquí. HelloPal o HelloTalk. Ahí las tienes. Indispensables. Esas apps, si quieres conocer a alguien. Y recibiendo aquí notificaciones de gente que me sigue en Twitter ahora. Yo con esas dos he hablado y conocido a bastante gente. Tinder, bueno, pues Tinder también puedes utilizarlo para intercambiar idiomas. Si estás desde el ordenador, te puedes coger, descargar el fake GPS y situarte en Japón. Y bueno, pues prueba suerte. Y así sabes cómo de exitoso serás entre las chicas japonesas. Pero no muchas van a querer ir a hacer intercambio de idiomas. Algunas buscarán novio, otras buscarán sexo, otras buscarán intercambio de idiomas, otras buscarán presumir de su amigo gaijin. Tú decides. Hay para todo. Bueno, vamos a pegarle un bocado, a ver qué tal. Viene relleno. Mira. Está genial. Este sí sabe a matcha, madre mía. Está buenísimo. Una buena sensación orgásmica en la boca. Estos los recomiendo encarecidamente, la verdad. Y luego, bueno, lo otro que me compré. A ver. No sé en el resto de sitios de España, pero aquí en Asturias no hay muchas tiendas que vendan fideos de yakisoba, ¿vale? Yo solamente conozco una y no es barata. Y como no es barata, la otra opción son estos fideos. Los fideos YY. Que son fideos de arroz y están cojonudísimos. A mí me encantan. En Japón no los consumía tanto porque, bueno, tenía yakisoba y está mucho mejor. Los probé estos, los que tenían allí, y bueno, tampoco me llamaban tanto. Pero aquí en España, con estos que vienen así en un lote de 400 gramos y te cuestan 1 euro o así, te vale más o menos como un bicho de espaguetis. Pero los espaguetis no sé cuánto tienen y son más caros. Al menos los que yo compro. Luego miraré, pero me parece que tiene, yo qué sé, 500 gramos quizás, los espaguetis. 500 gramos, 1 kilo. No, 1 kilo no creo que llegue. Serán 500 gramos. Y está cojonudo. Echas así salsita de soja, lo mezclas con unas verduritas, un poquito de carne, pim pam. Cojonudo. Vaya merienda. Que os avise de cómo me fue en qué.
Blanca, ¿qué tal te fue dando clases? ¿Qué tal los alumnos? Pues lo he comentado ya, en general bastante bien la experiencia. Los alumnos, bueno, necesitan estudiar bastante más. Luego cuando le pegues otro vistazo al directo, ya le pegas ahí bien y te enterarás de todos los detalles de lo que pasó y demás. Hostia, espera. Esta es una de las consecuencias de comer mochi, que se te mete por arriba y luego molesta, pero bueno. ¿Y qué más? A ver, nos quedan 5 minutitos, porque tampoco quiero extenderme mucho. Quiero hacer la cena y descansar, que mañana día largo, otra vez. Y bueno, también tengo otra noticia que daros, pero no quiero adelantarme todavía. Porque como no es seguro que vaya a pasar, hasta que no pase, o lo tenga ya cantado, no quiero decir nada. Pero es sobre todo trabajito y demás bastante relacionado con Japón. Una empresa japonesa aquí en España que se ha interesado por mí. Y bueno, básicamente van a pagar por estudiar japonés. Con lo cual, guay. ¿Qué más? A ver, por aquí Julio César dice: cuando conociste a Kira, ¿realmente Kira es así como en sus vídeos? O sea, que se ríe por todo, siempre afable, amable. Se ve que fuera de cámara es muy enojón. Eso ya lo he contestado en otros vídeos y no me apetece volver a hablar del tema. Yo quiero aprender a hacer takoyaki. Oh, pues es muy útil, Cristian. Si no tienes una plancha para hacer takoyaki, hay unas planchas que venden en el Lidl y en otros supermercados de hacer pop cakes o cake pops, no sé cómo se llaman, las putas bolitas estas con un palo clavado. Pues puedes hacer takoyakis igualmente. De hecho, yo tengo una ahí y con la asociación con la que estaba y demás, pues hacíamos takoyakis y estaban cojonudos. No como los de Japón, también te lo digo, porque una vez probados los de Osaka ya... ¿En qué universidad das clases? ¿En la de Oviedo? Sí. Pero danos una pista, venga. Pues ya te lo he dicho, es una empresa japonesa que tiene que ver con la alimentación. Y bueno, su sede no estaría en Asturias. Y tampoco estaría estudiando aquí en Asturias. Pero bueno. Sí, sería en España. Entonces, bueno, como tampoco sé lo que va a pasar, pues nada. El trabajo en teoría sería en Cantabria, pero me mandarían a estudiar a Madrid. Así que estaría unos meses por Madrid. Conociendo Madrid, conociendo madrileños. Que de hecho, bastantes fans de los que me siguen en Twitter son de Madrid. Del otro día mirando las estadísticas y demás en una página, me decía que tenía, no sé si el 30 y pico, 40% de personas que me siguen en Twitter de Madrid. Ahí sí podría hacer una quedada a lo grande. Ah, y hablando de quedada, respecto a la quedada del mes que viene, todavía no se ha confirmado el tema de Cometcon, de si finalmente les van a dar el dinero o no les van a dar el dinero, con lo cual todavía no pude confirmaros la quedada, si va a ser en Oviedo, si la haremos aquí en Gijón. Pero se va a hacer. Eso sí, se va a hacer. ¿Qué más por aquí? A ver, Julio César, gracias Gicha, me tengo que ir, que estés bien. Igualmente, tío, cuídate, nos vemos en el próximo. ¿Qué crees que opina la sociedad japonesa del multiculturalismo? Pues muchos pasan del tema, o sea, se quedan con el tema yankee y poco más. España conocen 4 cosas, otros países otras 4 cosas y ya está. La mayoría son bastante incultos en términos de cosas del extranjero. ¿Eres europeo? Eres atractivo. ¿Eres americano? Tienes un inglés de puta madre. Aunque hables como el culo. Y ya está. Eso es más o menos mi impresión sobre el tema. ¿Y para cuándo nos lo contarías? Pues para cuando tenga más información, Cristian. Tengo que hacer una entrevista. Ya hice una entrevista vía Skype. Tengo que hacer una entrevista personal. Tengo que ir a Santander a hacerla. Y a partir de ahí, pues lo que me digan. Me dice, muy bien, chaval, a bordo. O me digan, muy bien, chaval, a tu puta casa. Y yo, pues bueno, pues vale. Y lo que toque, tocó.
tampoco me voy a quejar. O sea, es una oportunidad laboral muy muy buena. Ya no económicamente hablando, eso también, pero me interesa mucho más el tema de poder estudiar mm, otro japonés. No es el japonés de las aulas, es un japonés ya orientado a términos de ventas, relacionado con el puesto de jefe que voy a tener. Y bueno, pues a ver lo que pasa. Y ya hemos hecho una horita de directo. Y me voy a hacer la cena, que aparte estoy escuchando la lavadora, que está acabando. Y hoy sí tengo muchísimas cositas todavía que hacer. Así que nada, como siempre, pues muchas gracias a los que habéis estado aquí en el live. Que hoy no tenía muchas ganas de hacerlo porque no tenía mucho que contaros, sinceramente. Esta semana me la he pasado prácticamente trabajando. No he hecho otra cosa. Me hubiera gustado hacer el vídeo de la semana que viene. No he podido. He tenido que hacer hoy el guión. A ver si mañana por la mañana me da tiempo a grabarlo. O qué. Para que esté listo para el martes o el miércoles. Que lo podáis ver. Si no, pues... A ver cuándo le saco tiempo para ello. Porque telita. Por YouNow me comentan, ¿qué hora es por allá? Las 8 de la tarde. No sé dónde eres, Ivanhoe, pero bueno. Entonces lo de ir a Japón tendrías que atrasarlo, ¿no? Sí, evidentemente sí. Ese trabajo priorizaría. Más que nada, sobre todo por el tema de la oportunidad que se me planta, vaya. Bastante cojonuda. Pero bueno, ya os comentaré más cositas por WhatsApp, sobre todo, para los que estáis ahí. Así que los que no estéis en WhatsApp, estáis tardando en meteros al grupo, a Telegram y a Discord. Sobre todo a Discord. Pasaros por la comunidad que estamos creando en Discord. Invitar a vuestros amigos que estén interesados en Japón, su cultura, el idioma, el porno, que también hay porno. Todo lo que queráis. Tenéis ahí para aburriros, vaya. Y bueno, eventualmente pues nos metemos en los canales de voz y hablamos y tal. Con lo cual, guay. Y muy bien dicho, Efraín, que se joda los trolls. Ahora ya, entre quien entre, no hay problema. Porque cogemos, capamos el link, lo cambiamos y a tomar por culo. Ahora en todos los vídeos va a aparecer el enlace a mi blog. Y desde mi blog ya podéis aparecer en los otros sitios. Y nada más, eso, que muchas gracias por estar aquí otro domingo más. Gracias por acompañarme en esta senda. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos la semana que viene. Bye.